¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por permitirme entrar hasta ese lugar en donde ustedes se encuentran y donde, gracias a Dios, nos damos cuenta que estamos bien. Demos gracias al Señor porque estamos bien, porque estamos aquí, porque estamos iniciando una sesión más de su curso teórico de reencarnación, que en su clase hoy es la clase número 12 y que lleva por título Trilogía de Vidas Pasadas. Trilogía de Vidas Pasadas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Genaro Rocha, soy su maestro de soy su maestro de teoría de la reencarnación y estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y si tú me estás viendo es porque estás bien, sé que estás bien y estarás bien y seguirás bien. Así es, ya, hecho está, hecho está, hecho está. Amén, amén y amén. Gracias por estar con un servidor, nuevamente se los digo, porque pues solamente con su preferencia es con lo que puedo yo contar y saber que estamos trabajando y estamos trabajando bien. Gracias por haber contestado el teléfono, gracias por haberme apoyado, gracias por haber estado conmigo en un momento dado. Sale, vamos a trabajar, vamos a darle duro y el día de hoy tenemos mucho trabajo. El día de hoy el objetivo tiene que ser que ustedes conozcan cómo se analizan los eventos vividos, se reconocen las emociones vividas y se establecen nuevas vivencias para el aprendizaje en la vida nueva. Una herramienta que no hemos mencionado, sí, que se lleva a cabo como uso dentro de lo que es la fuente de la contemplación y pues que es muy necesario precisamente para elaborar el plan de vida y saber qué es lo que nosotros queremos afrontar. Así es que vamos a lo que vamos a enfocarnos un poquito. Eso es. Bueno, pues ya estamos aquí y esta imagen que tenemos aquí en un momento dado es algo muy interesante porque esta imagen, aquí podemos ver ángeles, potestades, etcétera, porque son potestades en sí. Por eso se le dio imágenes de animales. Aquí, por ejemplo, tenemos un buey, tenemos un león, tenemos un águila, pero aquí tenemos al ser humano. Entonces son potestades, estas son potestades que están rodeando precisamente lo que es la fuente de la contemplación y estas potestades están dentro de lo que es la categoría de angelical. ¿Sí? No forman parte de lo que son los maestros ascendidos o los maestros, los guías espirituales como son los que nos acompañan aquí. Observen ustedes cuántos y cuántos guías están alrededor de lo que nosotros tenemos que revisar, analizar, no porque nos estén juzgando, simple y sencillamente porque ellos están trabajando con nosotros para llevar a cabo una coordinación completa con todos los que dependen de ellos también, así como nosotros, así todos y cada uno de todos nosotros entramos aquí a este lugar para hacer un análisis completo acerca de lo que vivimos y qué es lo que tenemos que vivir todavía. Esta es la fuente de la contemplación. Es un enlace que se produce entre la tierra y el cielo mediante el vehículo del lector para transmitir un mensaje lleno de amor y conocimiento que trasciende de esferas superiores. Se realiza en un estado puro de conciencia expandida donde se sabe que se está haciendo bajo las leyes universales del amor, la energía y el orden divino y sincrónico de todo lo que fue, es y será. Como siempre se dice, es por el bien de todos los involucrados. La conexión se realiza por medio de los guías espirituales, que son los que les acabo de mostrar aquí, y del cero espíritu en esencia, que es este que está aquí. Cuanto mayor sea la fluidez y liberación mental, las respuestas serán más amplias, profundas y certeras. Existe una definición simple que ilustra muy bien la esencia del registro akáshico.
Es el registro memorial del alma que permitirá recibir la información necesaria para el desarrollo de cada individuo. Es una herramienta que podemos utilizar como orientación y como autoconocimiento. Si bien también podemos manejar información de vidas pasadas, no siempre será el tema relevante de la sesión en sí. Todos podemos tener acceso al registro acásico. Para hacerlo correctamente, solo debemos aprender la técnica y contar con la iniciación apropiada. Esto es simple y nos brinda una apertura de conciencia para que podamos ser receptores y canales de la información contenida. En definitiva, desde el registro acásico se nos brinda la ayuda que necesitamos para nuestra evolución personal en el aquí y ahora. Y por supuesto, al aprender esta técnica podemos trabajar como canales de lectura e información para aquellas personas que requieran de nuestra ayuda. O sea, para que me entiendan, es uno de los objetivos, de la fuente de la contemplación, que nosotros podamos tener precisamente, bueno, sí tenemos acceso a lo que son las vidas pasadas, sí, porque pues ahí están inscritas, ahí está registrado. Pero más que nada, aquí lo que se encuentra es la cuestión emocional. ¿Qué emociones hemos vivido? ¿Qué emociones nos falta conocer? ¿Cómo es que queremos vivir eso? ¿Cómo es que lo queremos vivir? ¿Cómo lo queremos aprender? Entonces, nosotros, ante esa gran ventana que se nos abre, nosotros al mismo tiempo de estar escogiendo nuestras vivencias, nuestras emociones, etcétera, todo ese tipo de cosas que queremos vivir en nuestra encarnación, bueno, pues al mismo tiempo en sí estamos aprendiendo a ser canales para que cuando estemos aquí encarnados en un momento dado, nosotros podamos llegar a transferir hacia quienes lo necesitan mensajes, o sea, miren, yo sé que a veces a mí me lo han tomado a cotorreo, perdón, a ver, abrimos la toma, yo sé que a veces a mí me lo han tomado a cotorreo, pero bueno, yo no sé si en las materias que ustedes llegaron a tomar conmigo en el auditorio, y para las personas que me ven por el YouTube, o sea, estoy hablando de cuando dábamos clase allá en el Centro de Educación Continua para el Adulto Mayor, SECAM, Campus Miscuac. Hay un auditorio muy grande, entonces había ocasiones que efectivamente yo estaba dando clase, bla, 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 y de repente empezaba yo a decir cierto tipo de cosas que estaban más allá de lo que se suponía que yo iba a decir. Y en muchas ocasiones así es, o sea, cuando estoy dando clases, no solamente ahí, me ha sucedido en muchos otros lugares, pero bueno, el caso está de que hay ocasiones que estoy dando clases e inclusive, y se los confieso, aquí mismo me ha sucedido, aquí me ha llegado a suceder, de que cuando les estoy explicando algo, de repente, alguien empieza a hablar a través de mí. Cuando estoy en una clase presencial, o sea, cuando estoy en un auditorio, cuando estoy en un salón de clase, y que llega a suceder eso, termina quien sea de hablar a través de mí, y de repente les digo, ¿entendieron lo que se les explicó? Sí, en fin. Bueno, pues alguien me puede explicar a mí qué es lo que dije, porque no sé qué fue lo que dije. Mucha gente cree que es cotorreo mío. No, es en serio, porque hay ocasiones que hay seres que hablan a través de nosotros y muchas ocasiones no nos damos cuenta de qué es lo que estamos diciendo porque no somos nosotros los que lo estamos diciendo, ¿sí? Y cuando se termina de decir y se termina de transferir el mensaje, muchas ocasiones nos quedamos así como que, ¿qué dije? Y es en serio. Hay ocasiones que yo sí pregunto, ¿entendieron qué fue lo que dije? Porque si entendieron, necesito que alguien me explique qué fue lo que dije, porque no sé qué fue lo que dije. Entonces me lo toman a cotorreo. No, no es cotorreo, es en serio.
O sea, de pronto alguien habla a través de mí, empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, y cuando termina, o sea, recupero, no es que pierda la conciencia, sino de que simple y sencillamente sé que estoy hablando, pero no sé qué es lo que estoy hablando, y cuando ya recupero la capacidad de poder mover yo mi cuerpo, entonces es cuando se los digo así. ¿Entendieron qué fue lo que dije? No, pues que sí. Ok, ¿alguien me puede explicar qué fue lo que dije? Porque no sé qué es lo que dije. Entonces, esto es en serio, de verdad. Entonces, nosotros aprendemos a ser canales, ¿sí? Cuando estamos ahí en la fuente de la contemplación. No solamente es el hecho de que nosotros podamos tener acceso a nuestros registros acásicos. No, sino que en muchas ocasiones tenemos acceso a los registros acásicos de otros. Cuando estoy yo en lo particular dando terapia, hay ocasiones que pues esos otros aprovechan para darle un mensaje a fulanito. Ajá. Entonces se le dice, obviamente, pues ahí sí, y lo confieso, me quedo callado, no digo nada de que entendiste qué fue lo que dije, porque no sé qué fue lo que dije, porque entonces me lo van a tomar a mal y van a decir, pues este cuate no sabe ni de lo que está hablando. Uh-huh. Y pues lo tengo que dejar así, lo tengo que dejar así, no puedo yo en un momento dado decirles ahí qué fue lo que sucedió. O sea, ahí sí, con toda la pena del mundo, tengo que quedarme callado y no decirlo. ¿Mm? Pero bueno, ok, volvemos a enfocarnos. Ahí está ya. Existen varios ejercicios para llegar lo más claro y expandido a una lectura de registros acásicos. Las limpiezas se utilizan para liberar el cuerpo físico y el aura de toxinas y factores químicos, virus físicos o energéticos, drogas y cualquier tipo de otras sustancias. Los ejercicios van llevando al lector a estar en sintonía con su yo superior. Y de esta forma podemos acceder a una lectura comprometida y responsable. Atrás deben quedar los problemas emocionales y las experiencias angustiosas, eh, hechos biográficos o de vidas pasadas, el miedo, las ansiedades, el karma, los odios, los resentimientos, los remordimientos, y otras emociones negativas pueden transmutarse usando correctamente esta técnica. Los pasos van incrementando la escala vibratoria y así pueden afianzarse los códigos de luz que conectarán como una antena hacia el plano monádico, o sea, la mónada, o sea, el registro acásico o sede de información acásica, y que es fundamental para la bajada de la información. Por otro lado, las vibraciones del lector acásico son elevadas y transmutadas a un estado más puro y de expansión de la conciencia, más pura y profunda. O sea, para que me entiendan, mientras más limpio esté nuestro cuerpo físico en un momento dado, menos estorbos vamos a tener para poder acceder a estos registros. O sea, si alguna vez consumimos drogas, alcohol, fumamos, comimos en exceso, fuimos viciosos de la comida, las grasas, etcétera, todo ese tipo de cosas que no nos ayudan en nada, que lo único que hacen es atrofiar el flujo de nuestra energía, pero que ahora estamos tratando de liberarnos de todo ese tipo de cosas, permite que la energía pueda fluir en otra forma, pueda fluir más armónicamente no solamente en nuestro organismo, sino en nuestro cuerpo energético, y por lo tanto abrir los canales necesarios y suficientes para que podamos tener acceso, tener contacto con todo este tipo de energía, porque sí se necesita una energía muy, muy especial para poder acceder
a estos campos. Son campos muy sutiles. Existen algunas restricciones para acceder a los registros acásicos. Las más comunes están relacionadas con las adicciones o sustancias, drogas, drogas recreacionales, sintéticas o pesadas. También el consumo de litio u otros químicos dificultan la lectura. En otro orden de ideas, la ingesta de alcohol y de alimentos pesados genera demoras y sesiones incompletas o poco fluidas. Es necesario estar lo más limpios en todos los aspectos, tanto el lector como el paciente. O sea, en un momento dado, si ustedes pueden llegar a tener pues esa libertad de entrar a los registros acásicos, el consejo es entonces vamos a tratar de conservarnos lo más limpios posibles, no fumar, no tomar alcohol, no consumir grasas en exceso, no tener actividades que se conviertan en una especie de vicio, etcétera. O sea, tratar de mantener nuestro campo emocional libre de todo tipo de toxinas. Entonces, este campo emocional, si se ve afectado con una crisis o cierta angustia, puede interferir en la bajada de la información. O sea, entonces no estaríamos bien, ¿cierto? Bueno, no se lee tampoco registros acásicos a menores de edad. La verdad, no se leen registros acásicos a menores de edad. ¿Por qué? Bueno, porque se considera que a esa altura una persona no se rige aún independientemente en su vida y no maneja su libre albedrío. Aún no tiene la capacidad de manejo de su libre albedrío. Entonces, muchos preadolescentes y adolescentes en la actualidad pueden acceder a estas sesiones, sí, pero sin embargo el lector debe estar atento para preguntar en su propio registro. Además, es importante aclarar que podría cambiarse parte de la información contenida en los archivos de cada uno de los involucrados, por lo cual se recomienda cautela y prevención y revisar cada uno de los casos en particular. Miren, es que el caso está de que si ustedes hacen lectura de registros acásicos para un menor de edad, al no tener todavía verdadero uso del libre albedrío y del sentido común, esto puede ocasionar que el futuro de esa personita cambie. No sabemos qué es lo que va a pasar porque no tenemos acceso a los eventos futuros, más que cuando estuvimos dentro de lo que es la fuente de la contemplación. Entonces, si nosotros hacemos una lectura de registros acásicos para un menor de edad, debemos de estar conscientes que podemos llegar a cambiarle el futuro. ¿Por qué? Porque lo que podamos llegar a decir puede convertirse en una especie de traumatismo en un momento dado por el cual él no quiera llegar a pasar. Ese es el problema. Se estima que a los 18 años no vivimos el karma desde nuestro libre albedrío por la influencia de la familia. Sería similar a cambiarle el archivo antes de que viva su propia experiencia. Si podemos ver el otro archivo, el nuestro, el de un familiar, acerca de ese chico, pero no abrírselo directamente. No abrírselo directamente. O sea, a lo mejor igual y podemos hacer lectura del registro sin decirle nada al adolescente. O sea, podemos hacer la lectura, pero pues a lo mejor igual y sería conveniente mejor quedarnos callados, ¿están de acuerdo? Y no decir nada.
¿Cómo podemos apreciar? La trilogía de vidas pasadas consiste en la interacción de nosotros como terapeutas o de un terapeuta, el de la consulta, o sea, el paciente, y la intervención de nuestro guía espiritual. Si ya nosotros estamos capacitados en un momento dado para hacer lectura de registros acásicos, pues entonces del que debemos de tener confianza nosotros para poder llevar a cabo esa lectura de registros acásicos es de nuestro guía espiritual, ¿sí? Entonces, pues es necesarísimo que nosotros aprendamos a trabajar en equipo con él. Ajá. Porque él es el que revela al lector, o sea, a nosotros como terapeutas, la información que se requiere durante la sesión. A su vez, que dicha información se encuentra resguardada en algún lugar parecido a lo que nosotros conocemos como la nube, en términos de redes sociales, ¿no? Lo que les he dicho, ¿no? Que los registros acásicos o de la casa es la nube, ¿no? Nadie de nosotros sabemos en realidad en dónde se resguarda esta información que nosotros accedemos cuando entramos en el internet. Podemos entrar en el momento que nosotros lo deseamos, pero no sabemos en realidad en dónde se encuentra dicho resguardo. Entonces, ahora bien, todo esto es coloquial, todo esto es esto que estoy comentando, pues es una analogía, quiero que lo entiendan así, es una analogía. Ahora bien, la utilización de un intermediario como lo es el terapeuta, para muchos no ha sido necesario, es el caso de personas que han utilizado el medio de la meditación para acceder a sus propios registros. Esto es bien importante porque vean ustedes estos personajes. Es el caso de hombres que han utilizado el medio de la meditación para acceder a sus propios registros y no tan propios. Por ejemplo, científicos como Ramanujan, que es este muchacho que está aquí, o Isaac Newton, o inclusive el mismo Albert Einstein o Stephen Hawking, quienes hacían meditación profunda cada vez que necesitaban solucionar algún problema, tenían acceso precisamente a la solución de problemas mediante la meditación. Mediante la meditación. Sobre todo, de entre todos ellos, él, Ramanujan. Porque Ramanujan en sí, él había aprendido a hacer meditación desde pequeño porque él era de religión hindú. Ajá. Él era brahmanista, él era brahman. Entonces, esto nos deja ver a nosotros cómo es posible que una persona pueda acceder a información, vamos a llamarla así, privilegiada a través de la meditación. Ellos mismos referían que mediante esta técnica venían a su mente grandes cantidades de información y entre ellas la solución a problemas matemáticos profundos. Digo, o sea, lógico, ¿verdad? Pues eran matemáticos. Formando las teorías y leyes científicas que ahora conocemos y que rigen nuestra vida cotidiana, como lo son todo tipo de construcciones desarrolladas con los cálculos de las leyes de Newton, los viajes espaciales calculados con la teoría de la relatividad, o bien el trabajo de Ramanujan en el desarrollo de los números primos, que sirvió como base para el desarrollo de los cálculos de los agujeros negros y que fue complementado precisamente por Stephen Hawking. La técnica de los registros acásicos te eleva por encima de situaciones mundanas. Hace que todo se magnifique e ilumine en tu vida a partir de las sintonizaciones o iniciaciones. Todos podemos tener acceso a los registros acásicos, solo que debemos aprender la técnica y tener la iniciación apropiada para hacerlo correctamente. Al trabajar desde esta técnica nos contactamos con seres ascendidos, guías y maestros espirituales que nos ayudan y nos acercan la información que se requiere.
¿Sí me explico? O sea, si es necesario, conectamos con vidas pasadas presentes, ¿sí? Y quizá a las futuras. Esto, sí, y solo si el alma lo pide para su efectivo progreso. Los procesos de sintonizaciones son iniciáticos. El maestro transmite al alumno la semilla potencial y eterna de inteligencia cósmica que hace de llave bendita y de acceso a esferas superiores que contienen códigos de luz. Existen varios niveles en la técnica: lectura de registros propios, lectura de otros, lectura a distancia, sanación akáshica, puntos de luz o de gracia y maestría espiritual. Pero quiero decirles una cosa. Miren, en el Reiki, por ejemplo, para que una persona verdaderamente pueda tener la capacidad de curar, no solamente es el hecho de que hay que estudiar, o sea, no es nada más eso, sino es el hecho de que hay que estudiar con alguien que sea máster Reiki, para que ese máster Reiki le pueda transferir a través de una iniciación, al terminar el curso de primer nivel, ¿sí?, la capacidad de poder realizar las terapias Reiki, o sea, la curación con imposición de manos, no la que yo utilizo, pero sí estoy hablando um, el protocolo que hay. Ajá, el protocolo que hay. Nada más que aquí hay un factor muy importante que hay que tomar muy en cuenta. Uh-huh. Hay personas que tienen por sí mismos ya el don, por así decirlo, de poder curar con la imposición de manos. Jamás asisten a un curso, jamás leen acerca de lo que se trata Reiki o de lo que se trata, ¿cómo se llama? Manos que curan, o sea, curación cuántica, nada, cero. Es el simple hecho de que tienen la capacidad de curar, transferir la energía cuántica, tienen la capacidad en forma innata, ¿sí?, sin ni siquiera haber tomado un curso o haber leído nunca en su vida nada, absolutamente nada. Bueno, esto es exactamente lo mismo. O sea, sí necesitamos capacitarnos, sí necesitamos leer, necesitamos estudiar. Si es posible estudiar en un lugar, como lo estamos haciendo ahorita, estudiar en un lugar que se especialice en este tipo de técnica. Uh-huh. La técnica de la lectura de registros acásicos. Para eso, pues obviamente en ese lugar nos van a hacer aprender meditación, nos van a hacer aprender acerca de aura, chakras, o sea, todo lo que, bueno, a final de cuentas, todo lo que les enseño yo con todos estos cursos, ¿no? Pero sí, efectivamente, la apertura se empieza a hacer poco a poco. La apertura se empieza a hacer poco a poco y entonces quien va a tener o quien tiene esa capacidad de poder desarrollar la lectura de registros acásicos, asomarse a vidas pasadas, lo puede llegar a hacer, ¿sí?, sin necesidad de tomar un curso cual ninguno. Uh-huh. Pero bueno, si esto fuese así, la pregunta que yo me hago es entonces, al doctor Brian Weiss se le presentó de pronto el poder hacer a través de las terapias de hipnosis que una persona fuera más allá del límite de la vida intrauterina y que fuera más allá de lo que es la vida entre vidas, o sea, lo que sucede entre un fallecimiento y un volver a nacer, una reencarnación. O sea, todo ese mecanismo que hemos venido estudiando, ¿sí? Bueno, el caso está de que Brian
no tenía en sí una capacitación de esa naturaleza, más sin embargo, no fue él el que leyó, encontró la frecuencia suficiente necesaria dentro de lo que es la hipnosis para que la mente de la persona que estaba como paciente o que está como paciente pudiese tener la capacidad de ir hacia atrás en esas vidas pasadas o en alguna vida pasada, llevando como argumento de búsqueda precisamente el solucionar un problema físico, una enfermedad física que se está padeciendo en el momento, encontrar las razones por las cuales se está teniendo ese tipo de problema. Porque, les comento, Brian Weiss, al inicio de este tipo, bueno, en principio Brian Weiss es médico, o sea, estudió psiquiatría. Después de estudiar para médico, se supone que para ser tú un psiquiatra tienes que estudiar primero medicina. Y eso es allá y acá. O sea, aquí en México también. Aquí no se estudia psiquiatría si no estudiaste medicina primero. Hay una gran relación entre los neurólogos y los psiquiatras porque muchas ocasiones los neurólogos se convierten en psiquiatras, ¿sí? Y hay muchos psiquiatras que primero fueron neurólogos. Entonces, pasan de la cuestión física, del entendimiento total de cómo trabaja el cerebro, ¿sí? Pasan de eso hacia la cuestión psicológica, orgánica, porque eso es lo que domina el psiquiatra, ¿sí? Conoce perfectamente el funcionamiento del cerebro y después se mete a las cuestiones emocionales. Bueno, esto, tanto aquí como allá, permite que al tener gran conocimiento acerca de cómo funciona el cerebro, ¿sí? Pues se sepa por dónde anda hurgando la persona con su problema. Y así entonces el psiquiatra sabe hacia dónde dirigirse y proporcionar el medicamento adecuado. Nada más que hay algunos psiquiatras que no se quedan en el medicamento, sino de que hacen la terapia de hipnosis para que el inconsciente del paciente les revele en dónde está el problema acá adentro. O sea, utilizan el inconsciente del paciente para que él empiece a registrar allá adentro las conexiones o desconexiones que hay, ¿sí? Y dónde está precisamente el problema psiquiátrico. ¿Por qué razón? Porque ya no solamente es la cuestión psicológica en cuanto a lo que son los patrones de conducta, ¿sí? Como lo hemos venido haciendo dentro de lo que es el curso de bioneuroemociones, sino es el conocimiento de dónde está el problema, dónde hay un problema neurológico. Y entonces lo atienden, lo atacan, lo atienden y tratan de solucionarlo. El problema con la psiquiatría es que todo se queda en el uso de medicamentos y cuando ese psiquiatra se da cuenta de que es necesaria una intervención quirúrgica porque sí hay un problema fisiológico en algún lugar de ese cerebro, entonces acude al hecho de ser neurólogo, ¿sí? O tener contacto directo con neurólogos para que precisamente puedan atender el problema fisiológico. Esa es la relación que hay entre ellos, ¿sí? Solamente que en el caso de Brian Weiss, cuando le empezaron a surgir este tipo de situaciones, no se había percatado que no era tanto el hecho de que a él lo hubiesen escogido para llevar a cabo ese tipo de terapias, sino que se dio cuenta después de que no era eso, sino que era el hecho de que la técnica que él utilizaba de hipnosis permitía que la psiquis del paciente abriera, o sea, mediante la técnica que utiliza más bien Brian Weiss para hipnotizar, funciona como una llave mágica para que el paciente abra ese telón, ¿sí? Ese telón que le permite acceder
hacia los registros de sus vidas pasadas. Y así como en la lectura de datos en un disco duro de una computadora, para acceder a un archivo necesitamos el nombre del archivo. Entonces le damos al buscador el nombre del archivo y nos saca a flote precisamente el archivo. Hoy ya no necesitamos escribir nada. Con el mouse le damos movimiento, le damos movimiento, colocamos el cursor o la flechita en el nombre del archivo que necesitamos, porque nos vamos a una lista que se llama documentos, ¿sí? Posicionamos el cursor encima del nombre, le oprimimos el botoncito que tiene acá, y voilà, y nos aparece el archivo, ¿sí? Bueno, en este caso, el argumento de búsqueda para encontrar la vida en específico, en donde está el origen del problema que la personita trae en su organismo como enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? Sin solución, porque eso es lo que sucede con este Brian Weiss, que a él le mandan pacientes que no le encuentran ni por dónde la enfermedad está presente, por qué razón, de dónde sale, y no le encuentran cura, porque además muchas ocasiones ni siquiera la encuentran físicamente en dónde carajos está ubicada. Bueno, entonces Brian hace la terapia, bla, 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 y entonces la enfermedad misma es la que está funcionando como un argumento de búsqueda en las vidas pasadas para encontrar en dónde se originó, en qué vida se originó. Pues 1, 2, 3, como 5 o 6 vidas, por decir algo. 5 o 6 vidas atrás, ¡zas! Accede, ¡boom! Se mete y presenta toda la escena. Empieza el paciente a narrar toda la escena, ¿sí?, de lo que está sucediendo, y por lo regular termina teniendo precisamente la narrativa de cómo es que se originó el problema. Al tener eso, Brian Weiss lo que ha venido aprendiendo es que precisamente tengan acceso o utilicen las palabras del Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y solucionan el problema, ¿sí? Liberan el karma que traen encima, y cuando regresan al aquí y ahora, lo primero que sucede con el paciente es que deja de sentir la sensación de la enfermedad. No ha desaparecido la enfermedad, para nada. Pero sí varias sesiones después, la enfermedad empieza a remitir, así se llama cuando empieza a disminuir, empieza a remitir, y entonces el paciente se empieza a curar. Y siempre nos hemos preguntado, ¿qué relación tiene las enfermedades crónico-degenerativas con ese tipo de problemas? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, esto también aunado al hecho de que Enrique Corbera nos habla acerca de que estamos heredando genéticamente patrones de conducta y hasta enfermedades crónico-degenerativas de parte de nuestros ancestros. Sí, ok, vamos de acuerdo, está muy bien, porque a través de los genes, biológicamente hablando, en el cuerpo que esté teniendo el paciente hoy en día, recordemos que cuando se hizo el plan de vida, él escogió el cuerpo que necesitaba, o sea, de varios cuerpos que le presentaron, él escogió el cuerpo que necesitaba precisamente para poder vivir en ese cuerpo las emociones que ya había programado vivir en esa encarnación.
Pero para poder vivir esas emociones, obviamente, él de sus encarnaciones anteriores tuvo que haber dejado genéticamente preparado el momento para que cuando este cuerpo se produzca físicamente en la tercera dimensión mediante una gestación y que lo pueda ocupar, ¿sí? Ya viene genéticamente preparado para vivir los patrones de conducta y las enfermedades que trae desde atrás tratando de solucionar. Entonces, este cuerpo que estamos escogiendo en este momento, aunque a nosotros nos borren la memoria, pasemos por la ley del olvido para que nada interfiera con las vivencias que vamos a arrancar aquí supuestamente de cero, en realidad no se arrancan de cero porque ya trae todo un costal cargando ahí de todo lo que trae de vidas pasadas para solucionar en esta, a través de este cuerpo que escogió. Ajá. Entonces, esto es de lo que se trata, ¿sí? Aquí está el costalito que ya de por sí, al cuerpecito nuevo, ya lo trae doblado toda esa carga. Y crece esa personita y sigue teniendo la misma carga. Ahí está toda esa carga emocional y preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué o sea, quizá tu cuerpo, me refiero a tu cuerpo, a ti cuerpo, o sea, sí tengas razón dentro de tu libre albedrío y uso del sentido común, sí tengas razón de agarrar y decir, ¿por qué yo? ¿Por qué me la cargaste a mí? O sea, ¿qué obligación tengo yo de estar sosteniendo toda tu bronca? ¿Sí? Y a su vez estás haciéndome vivir un montón de cosas que yo no quiero vivir, pero que me las impones a cada rato y a cada rato. Y más, sin embargo, de todos modos, ni liberas nada. Ni se va una, y ni se va otra, y ni mucho. Y, no me liberas. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que quieres aprender? Ajá. Entonces, si este cuerpo se escogió con la capacidad para poder leer toda la bronca que trae y por qué lo está viviendo, entonces este cuerpo fue escogido precisamente para que empiece a solucionar toda la carga energética de vidas pasadas que trae el que lo está manejando. ¿Ya me explico? Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, este cuerpo debe de ser capaz, porque por eso lo escogió, este cuerpo debe de ser capaz de solucionar utilizando su libre albedrío y su sentido común para solucionar todo este costal de mañas que trae encima acumulado de todas las vidas pasadas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el que hizo todo ese acumulamiento, pues es el espíritu que está ocupando a este cuerpo. ¿Ahora ya me entienden? Ajá. Bueno, sigamos adelante entonces. Enfoquémonos. Estábamos viendo a Stephen Hawking y a Ramanujan y a estos cuates. Entonces les decía, la técnica de registros acásicos te eleva por encima de situaciones mundanas. Hace que todo se magnifique e ilumine en tu vida a partir de las sintonizaciones o iniciaciones. Todos podemos tener acceso a los registros acásicos, solo que debemos aprender. Si es necesario conectarnos con vidas pasadas, presentes o futuras, o sea, debemos de tener conciencia plena si es que verdaderamente es necesario. Si no, mira, déjalo así. Esto les decía, sí y solo si el alma lo pide para su efectivo progreso. No podemos tener acceso a registros acásicos ni por diversión, ni por una cuestión lúdica, ni mucho menos. Si tienes la capacidad si tienes la capacidad de lectura de registros acásicos y lo traes como una especie de misión y se te presentan de pronto nada más con el hecho de ver a una persona, no lo digas abiertamente.
guárdalo para ti, a menos que verdaderamente esa persona esté siendo un consultante, o sea, que sea un paciente que te está pidiendo, que se haya dado cuenta que tú tienes la capacidad de ver hacia las vidas pasadas y que entonces te consulte directamente y te diga que necesita él saber qué onda. ¿Sí? No cualquiera te lo va a preguntar. Las personas que preguntan esto por lo regular son personas que tienen creencias en esto, o sea, están con la mente abierta a poder escuchar este tipo de cosas. Ajá. No a cualquiera se lo puedes decir, porque tú te puedes meter en muchos problemas. De verdad que tú te puedes meter en muchos problemas. Los procesos de sintonizaciones son iniciáticos supuestamente. Les decía, pero ya nos dimos cuenta que no es así. No es necesario que te den una iniciación. Hay gente que en su vida ha estudiado el Reiki, como les decía, y más sin embargo no por eso dejan de ser sanadores. Para nada. ¿Sí? Entonces, la lectura de los registros acásicos de otros, ¿sí? La lectura a distancia. Yo no digo que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero la verdad es que, y no es que te quiera yo meter miedo, sino, no es miedo, es simple y sencillamente el hecho de respeto hacia lo que se tiene ahí registrado. Si lo que estás leyendo en un momento dado es a través de la meditación, así como lo hicieron estos cuates, Ramanujan, Einstein, etcétera, así como lo hicieron ellos, y es para solucionar un problema, adelante. Porque entonces no estás teniendo acceso a los registros acásicos nada más de ellos, nada más tuyos. A lo mejor igual y estás teniendo acceso a registros acásicos de otras personas para encontrar la solución a un problema en específico que tú estás teniendo en este instante. Entonces encuentras la respuesta, la solución a ese tipo de problema para tu problema, ¿sí? Para tu problema, ¿sí? Y está bien, ok, ya déjalo así, hasta ahí, hasta ahí. No te metas en más problemas, soluciona tu problema y punto, tan se acabó. Pero no lo hagas como algo recurrente de estar a cada rato duro y dale, duro y dale, duro y dale, accesando. Porque entonces lo único que va a suceder, escucha bien, lo único que va a suceder es que tus guías espirituales te pueden llegar a inhibir esa capacidad, aunque haya sido tú el que lo escogió, que tú hayas sido el que escogió el cuerpo y que tú seas el que está llevando a cabo este tipo de actividad. ¿Ok? Bueno, cada apertura de registros acásicos, por ende, genera cambios y limpieza de karma y nosotros en ese devenir fluimos ante la sanación específica que nos ofrece lo acásico, lo que les acabo de decir que hace Brian Weiss. También revisamos patrones conscientes o inconscientes que repetimos de generación en generación, lo que dicen de Corbera. La técnica nos da la oportunidad de construir otro paradigma interno. Siempre que experimentemos una lectura habrá cambios, aperturas de caminos y regeneración celular. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras células guarda memoria inconsciente de lo que es, de lo que ha sido y de lo que será. Comienzan a verse modificaciones electromagnéticas en nuestro campo áurico. Eh, en nuestro campo de acción, que se hacen extensivas a aquellos que nos acompañan en el andar cotidiano, como la técnica opera en el ADN, es inevitable que se ilumine aquello que está sombrío y sin despertar. Una lectura de registros acásicos permite que el ser se revele por sí mismo y que el ego no interfiera para poder conocer qué es lo que realmente el alma necesita trabajar en el aquí y ahora. En el aquí y ahora. O sea,
Venga. El doctor Newton, que lleva a cabo una técnica muy parecida de hipnosis a la de Brian Weiss, nos hace ver que el objetivo de buscar no ir hacia vidas pasadas, sino que a través de su técnica nos haya revelado qué es lo que hacemos entre una vida y otra. Y que el doctor Newton haya empatado con muchos otros más que hacen ese tipo de estudio también, y que esto también empate con las experiencias comentadas por las personas que tienen sobrevivencia al fenómeno de casi muerte, ¿sí? Nos deja ver que ya hay una gran cantidad de testimoniales de qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en la quinta dimensión, y reafirma una y otra vez que la vida que tenemos aquí de tercera dimensión con este cuerpo físico no lo es todo. Simple y sencillamente estamos aquí aprendiendo experiencias, y si tú estás aquí fue porque así tú lo escogiste, vivir esto, conocer esto, ¿sí? Para que te des cuenta de que el temor lógico, biológico que tenemos a la muerte, ¿sí? No debe de existir. O sea, el espíritu de sobrevivencia como seres físicos naturales dentro de este ambiente de tercera dimensión, que lo heredamos por el simple hecho de pertenecer nosotros al reino animal, bueno, nos deja ver precisamente que nosotros, pues, podemos deshacernos de ese miedo a la trascendencia, ¿sí? De ese miedo al dejar de existir, pensando en que del otro lado no hay nada y que no existe inclusive otro lado, sino que cuando un cuerpo trasciende, ahí, hasta ahí llegaste y todo se acabó. Y que vas a ser inmortal desde el punto de vista de que alguien se esté acordando de ti. Ay, por favor, no me vengan con ese tipo de rollos. No, 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 para nada. ¿Sí? Eres inmortal porque simple y sencillamente tú eres energía, y la energía nunca se pierde. La energía, cuando sueltas este cuerpo de tercera dimensión al caducar o al llegarse el momento de que tenga que morir, accedes hacia la quinta dimensión, ¿sí? Te reincorporas al ambiente al que verdaderamente nosotros pertenecemos, y entonces pasas por todo este proceso de la lectura de registros acásicos en cuanto a que todo lo que viviste y cómo lo viviste, lo vuelves a repasar, lo vuelves a revisar para determinar qué emociones fueron las que fuiste viviendo. No si hiciste bien o hiciste mal. No, 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 no. No, miren, en pocas palabras, ya desháganse de ese tipo de cosas. No existe el bien ni existe el mal. Existe lo que tenga que existir y sucede lo que ustedes escogieron que tiene que suceder. ¿Sí? Eso es. Ajá. Entonces, si alguien hizo bien o alguien hizo mal desde el punto de vista de lo que es la tercera dimensión, eso no se juzga en la quinta dimensión. No se juzga, se analiza lo que enseñó, el tipo de emoción que se aprendió con tal o cual suceso, con tal o cual relación con alguien. Entonces, cuando estamos ahí, en la fuente de la contemplación, cuando estamos ahí en la fuente de la contemplación, viendo como si fuera una pantalla de cine y analizando junto con todos ellos, no, ellos no me están juzgando. Quiero que entiendan bien eso. Ellos están aquí, todos estos guías espirituales,
¿sí? Todos, absolutamente todos están ahí, no para juzgarme, están ahí para analizar lo que viví y si se ajustó a lo que cada uno de sus guiados, o sea, cada uno de los espíritus al cual ellos representan, aprendió lo que yo hice o aprendió a través de lo que yo hice. Entonces, si no se aprendió la lección, se tiene que repetir. Se tiene que repetir. Entonces, esto no es otra cosa más que simple y sencillamente si estoy o no en la necesidad de volver a vivir lo que haya vivido aquí y que no aprendí. Porque la emoción no quedó bien marcada. ¿Qué es esa emoción? ¿Cómo la tengo que vivir? ¿Cómo la tengo que asimilar? Ajá. Eso es lo que voy a ver aquí. Por eso tengo acceso a los registros acásicos de la vida que acabo de terminar. Ajá. De la vida que acabo de terminar. Aquí la voy a vivir toda otra vez. Y voy a ver una y otra vez la escena que me está haciendo así como que no queda. Bueno, pues entonces échale papel y lápiz, papacito, y anota qué emoción es la que se te está atorando todavía. Y a final de cuentas, si viviste todas las emociones que tú habías escogido, ¿sí? Si no te faltó ninguna, para que entonces eso ya lo dejas así, ya deja fluir, suelta, ya, se va. Ya se queda ahí en el registro acásico como, gracias, bye. Ya, se acabó, ya te viví, ya te asimilé, ya te aprendí, adiós. Adiós, ¿sí? La que viene, ¿sí? Entonces, revisamos todas y cada una de las emociones que se vivieron en esta encarnación, ¿sí? Y para poder tener acceso al hecho de poder escoger toda mi siguiente encarnación, todas las emociones que todavía me falta aprender, aprender bien, simple. Ahora, la otra parte, lo que mencionamos acerca de nuestros queridísimos amigos Brian Weiss y el Dr. Newton, y todos aquellos que trabajan ya también igual lo que es la terapia de vidas pasadas o la terapia de vida entre vidas. Bueno, es necesarísimo en un momento dado encontrar precisamente la razón del padecimiento que se está teniendo. En serio, es necesarísimo encontrarlo porque hay ocasiones que es inexplicable por qué se están viviendo determinado tipo de cosas. Miren, a lo largo de todos los años que yo tengo como terapeuta, 20 años ya como terapeuta, me he encontrado muchísimas cosas, muchos retos profesionales, y bendito Dios, hemos salido adelante, hemos podido encontrar las soluciones a los problemas que me han planteado. Y sí ha sido bastante efectivo. No crean que no, de verdad que sí ha sido bastante efectivo. Muchas ocasiones se queda uno pensando si lo que escriben Brian Weiss o el Dr. Newton o todos sus colegas que ya escriben libros acerca de esto también, ¿sí? ¿Es real o son cuestiones meramente como literarias para poder escribir un libro y vender? No funciona así, la verdad no funciona así. Debemos nosotros de tomar en cuenta principalmente un servidor. Si la persona que está consultando con un servidor no está fantaseando, es bien difícil, es bien difícil identificar, es bien difícil identificar si una persona está fantaseando.
o como dicen por ahí, dicen es bluff, si está blofeando, ¿sí? Si está fantaseando. Ujú. Que de repente estamos en la terapia en donde yo utilizo al inicio lo que se llama reflexología, que es un masaje que se da en la planta de los pies, las manos y la cabeza, al inicio de la terapia. Y ya después pasamos a cosas más complejas. Uh-huh. En el transfer en que estoy haciendo la reflexología, los canales energéticos en el cuerpo verdaderamente se abren con el masaje en la planta de los pies. En serio, de verdad. Y es algo muy importante para mí empezar a escuchar qué es lo que el paciente empieza a contar. Uh-huh. Hay veces, dependiendo del tipo de padecimiento que se tenga, sí se lo aclaro al paciente, oye, mira, te voy a decir algo. La mente es muy rara, muy extraña. Tiene recovecos que muchas ocasiones ni siquiera nos podemos imaginar. Si tú en un momento dado, no a todos se los digo porque hay gente que se predispone, si tú en un momento dado ves cosas con los ojos cerrados que te saquen de onda, dilo, dilo. En un altísimo porcentaje la gente fantasea. No tiene contacto con sus registros acásicos, ni mucho menos con el ámbito del entorno de quinta dimensión que está con nosotros. No. Pero hay gente que sí empieza a narrar hechos en donde sí se están originando los problemas que traen encima. Uh-huh. Ya sea de tipo conductual o del tipo orgánico, que es donde se está originando la enfermedad. Uh-huh. Ahora, el tipo de capacitación que un servidor recibió y que es lo que yo enseñaba también a través del curso de técnicos en medicina alternativa, ¿sí? El tipo de capacitación permite que nosotros podamos dilucidar esa diferencia que hay entre que la persona está fantaseando y que la persona verdaderamente está teniendo una experiencia sensorial dentro de lo que es la terapia. ¿Sí? Y debemos de aprender nosotros a diferenciar precisamente, ¿sí? Si esto que está visualizando en un momento dado, ¿sí? Tiene algo que ver con el tipo de padecimiento que se está teniendo. Hay ocasiones que acuden con un servidor personas con discapacidades de columna vertebral, ¿sí? Que la verdad están bien cañonas y todo, pero después de repente resulta que ese tipo de padecimiento es el reflejo de una emoción que trae muy atorada por un paquete de conductual heredado de varios ancestros que han sido el mismo y que arrastró todo eso hasta esta encarnación para reanudar la posible solución de esos programas conductuales. Y porque además, también igual hay que reconocerlo, hay muchos problemas conductuales que la gente tiene con el paquete de educación que recibió, ¿sí? Que él mismo se preparó desde encarnaciones anteriores, porque a él le gusta ser así. No se da cuenta si daña, si perjudica, si a él le gusta ser como es. Hay personas que son muy carrilla, hay personas que son muy, ¿cómo les diré? Atosigantes, hay personas que son muy posesivas, hay personas que es un patrón de conducta que ellos mismos ya se habían preparado desde vidas anteriores. Desde vidas anteriores. Entonces, se lo heredan a sí mismos,
se lo heredan a sí mismos, lo readquieren a través de la genética de la madre, ¿sí? Lo readquieren y en ese momento, ¿sí? Se despierta una vez más en donde se quedó pendiente, donde se quedó pendiente, ¿sí? Ese aspecto de cómo es que se va a conducir en esta vida. ¿Cómo es que se va a conducir? Entonces, no es posible cambiarlo, porque él así lo escogió, ¿sí? Él así lo escogió. Permítanme un momentito, ya dejo de sonar. No quiero interrupciones. Ya está. Podemos ayudarlo a reconocerlo, a concientizarlo, a rehacerse y que él reconozca si su enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? La quiere verdaderamente solucionar. Uh-huh. Es a través de los medicamentos, es a través de los alimentos, es a través de un tratamiento psicológico, es a través de, no sé, ¿sí? Lo que tiene que hacer es concientizar. O sea, esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros en un momento dado. Nos va a ayudar muchísimo si es que ustedes están estudiando bioneuroemociones o estudiaron bioneuroemociones. Perdón, esto nos va a ayudar muchísimo porque nos va a permitir identificar si la persona verdaderamente quiere cambiar. Si el padecimiento que tiene como sintomatología reflejante del patrón de conducta que él presenta, ¿sí? Y que obviamente lo hereda de sus antepasados, que fue él mismo, ¿sí? Entonces ahora él tiene que concientizar que lo que está teniendo como enfermedad, efectivamente, ¿sí? Él mismo se lo está ocasionando, o sea, se lo está autoinfringiendo. Uh-huh. Tiene verdaderamente el deseo de cambiar ese patrón de conducta, ese paquete de emociones que él mismo se heredó. Hay gente a la que no le podemos decir abiertamente ese tipo de cosas así, ¿sí? Porque no todos tienen la mente abierta para poder entender el aspecto o el hecho de que vivimos dentro de un ciclo de reencarnaciones y que él es el producto de todo lo que él ha hecho de sus vidas pasadas. Él hoy en día es el producto nato, es la cosecha de lo que él ha venido viviendo de vidas pasadas. Uh-huh. ¿Cómo poder asimilar esto? ¿Sí? Depende precisamente de la apertura mental que tenga el paciente. Hay pacientes que definitivamente no van a poder entender este tipo de cosas y a las cuales debemos de identificar si es que ustedes utilizan esto. Si ustedes están viendo esto nada más como un ámbito cultural para enriquecerse y todo, bueno, ok. Pero si ustedes están estudiando esto como una herramienta precisamente para poder incrementar la efectividad de sus terapias, créanme que esto es bastante efectivo, pero debemos de tener mucho cuidado de que las personas a las cuales les podemos llegar a decir este tipo de situaciones deben de tener la apertura suficiente y necesaria, mentalmente hablando, ¿sí? Ahora, hay personas a las cuales esto de la reencarnación no les entra nada más ni por nada y dicen que de esto son puras patrañas y puras mentiras. No lo mencionen, no lo mencionen, no lo digan, no se metan en un problema, ¿sí? No se metan en un problema de a gratis, para nada, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no lo utilicen, ¿sí? Porque nosotros sí podemos identificar el tipo de emoción, ¿sí? Que está ocasionando ese problema físico, esa enfermedad física, ¿sí? Sí la podemos identificar y entonces acceder
hacia la motivación que trae encima de la pregunta, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué esto? Ok, sí, lo preguntas, pero no tienes apertura mental para admitir lo que está sucediendo y mucho menos te voy a andar diciendo que pues eres tú mismo el que tiene la culpa porque tú te heredaste ese paquete emocional y tú solito te generaste tus enfermedades. Ajá. Entonces, vamos a poner un caso muy drástico. En serio, de verdad, se los voy a poner. Resulta que durante muchísimos años hemos venido estudiando, y lo digo durante muchísimos años porque lo vengo estudiando casi desde que estudié esto hace 25 años. Resulta que el cáncer venimos sosteniendo y hemos tenido bases muy, pero muy fuertes para corroborar lo que les he mencionado, de que el cáncer es hijo de la depresión. O sea, el cáncer es hijo de una depresión mayor y que por lo tanto, o por lo regular más bien, no por lo tanto, sino por lo regular, una persona que llega a tener cáncer 5 años antes tuvo una depresión mayor. No falla, es en serio, de verdad. La persona a lo mejor ni siquiera cuenta se dio, pero el que lo vivió y el que lo recuerda es el familiar que lo está acompañando, porque las personas que están enfermas de cáncer nunca vienen solas con un servidor, siempre vienen con alguien. Entonces, cuando hago la consulta, cuando hago todo lo del escáner cuántico, etcétera, siempre pregunto si tuvieron una enfermedad de depresión mayor 5 años antes de que les detectaran el cáncer. Y les repito, hay algunos pacientes que dicen, no, no, yo la verdad, no, yo no, ay, ¿cómo no? Tuviste esto y tuviste el otro y estuviste así, ay, no, pero eso, pues eso es depresión mayor. La gente nunca se da cuenta cuando la tiene. De hecho, ahorita en este instante, ¿sí? Hay muchísima gente, es un altísimo porcentaje de personas en el mundo, no nada más aquí entre nosotros, sino en el mundo, que no sabe que tiene depresión mayor por culpa de lo que estamos viviendo. Ujú. Porque no saben lo que es una depresión. Así de fácil y sencillo, no saben lo que es una depresión. Entonces, resulta que, pues, ni siquiera se enteran, ni siquiera se enteran de que están deprimidos. Ujú. No se dan cuenta. Entonces, a la larga pasan los años, ¿sí? Y resulta que por esa depresión mayor, en alguna parte de su cuerpo hizo eco alguna célula en alguno de los órganos. No el órgano, una célula hizo eco de esa emisión energética, de esa longitud de onda, de esa frecuencia, ¿sí? Y se activó su gen donde tiene el cáncer. Y esa célula, ¡prac!, genera una hija deforme. Y esa hija deforme, pues obviamente ya está enferma. Y esa hija deforme, al reproducirse, va a producir otra hija deforme. Y así, hasta que 5 años después es detectado el padecimiento. El padecimiento no se puede detectar de la noche a la mañana, acabándose de producir. No, empiezan a sentirse los efectos hasta 4 o 5 años después. Uh-huh. Que es ya cuando verdaderamente la persona acude al médico, se le analiza y se le diagnostica y se le encuentra que tiene algún tipo de cáncer. Se hace el conteo hacia atrás y resulta que sí, efectivamente, 5 años antes tuvo toda la sintomatología de una depresión mayor. Bueno, entonces, en automático, en los grupos que he capacitado técnicos en medicina alternativa, surge la pregunta, y entonces los chavitos que resultan con cáncer, con leucemia, que tienen
2 años, 2 años y medio. Pues ellos, ¿de dónde sacaron esa depresión? ¿De dónde sacaron esa energía negativa? 2 años y medio, Doc. 1 año y medio y ya están con el cáncer. ¿Cierto? Porque de sus existencias anteriores se guardaron su paquetito y lo heredaron genéticamente a través de la madre. Y la madre, antes de embarazarse, ya estaba con depresión y durante el embarazo estuvo con depresión y cuando terminó el embarazo, que se dio el alumbramiento, tuvo depresión posparto que rechaza la presencia del niño, ¿sí? Y no quiere saber nada de él en el momento del parto. Esto obviamente se vive como un rechazo de parte de la madre en la mente de ese crío y en automático se activa la presencia del cáncer. Obviamente no puede ser detectada en ese momento, sino hasta el año y medio, 2 años, 2 años y medio, ya sea leucemio, ya sea un tumor, etcétera, porque el caso más cruel que he llegado a tener en el consultorio fue precisamente el caso de una bebita de año y medio con un sangrado vaginal como si fuera una adulta. Como si fuera una adulta. ¿Y qué fue lo que tenía? Un mioma, cáncer cérvico-uterino. Cáncer cérvico-uterino, un tumor de 9 centímetros dentro de una beba de año y medio. Su abdomen se veía como si fuera una mujer embarazada, pequeñita. ¿Sí? La niña apenas si podía caminar. En la raza, en la raza, no sabían qué hacer. No sabían, no supieron. Más sin embargo, pues al acudir la madre con un servidor, pues obviamente empezamos a trabajar. Y duro y dale, 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 semana tras semana, una y otra vez, sas, 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 sas. El primer objetivo se alcanzó, que fue detener el flujo vaginal, o sea, la hemorragia, porque ya la niña ya traía una anemia, pero del tamaño del miedo, y ni cómo combatir la anemia, ¿sí? Pues se le tuvieron que dar complementos alimenticios y todo, ¿sí? Bueno, se le combatió la anemia, se controló la hemorragia vaginal. Uh-huh. Después se empezó a remitir el tumor, empezó a disminuir de tamaño y para cuando la volvieron a revisar en el Centro Médico La Raza, en oncología, más que nada en pediatría, se quedaron sorprendidos y le preguntaron a la madre, ¿qué le dio? Pues nada, pues estoy en espera de que ustedes me digan qué va a hacer. Estoy desesperada porque, pues, ¿qué onda con mi hija? Para ese momento ya tenía 2 años. Les he de decir que sí, duré bastante tiempo trabajando con la niña. ¿Sí? Ya tenía 2 años. Pero fíjense nada más cuánto tiempo se pasaron en la raza para atenderla. ¿Cómo puede ser? O sea, bueno, pues así fue. Y caso siguiente, pues el hecho de que seguimos trabajando, no supieron dilucidar si la iban a radiar, si la iban a operar, qué cosa hacer. Yo seguí trabajando, bla, 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 ¿sí? Hasta que el tumor desapareció. Ya no estaba, ya no hubo sangrado, ya no había tumor. Le volvieron a hacer los estudios y se quedaron sorprendidos y volvieron a hacer los estudios. Le hicieron 3 veces los estudios para corroborar que el cáncer había remitido. No lo digo yo, nada más porque sí, ¿sí? No tengo contacto con la señora porque desgraciadamente también igual la señora ya estaba embarazada de otro bebé. Ya no pudo venir, ya no pudo continuar. Tengo el número telefónico de ella, pero no me atrevo a llamar porque he de decir una cosa. Ella estaba acudiendo con un servidor a escondidas de su esposo porque era un señor
que no creía en esto, pero por nada. Y tenía fe, verdadera fe, de que en el hospital Centro Médico La Raza, en pediatría, la iban a operar y la iban a curar. Ni siquiera llegó a la operación. No sé qué es lo que le haya dicho el señor a su esposa, si le haya confesado de qué fue lo que hizo, etcétera. La señora no volvió, y respeto. Hasta ahí la misión se terminó, misión cumplida. ¿Sí? Esto que tiene que ver con la lectura de registros acásicos, que el paquete se le leyó a la señora. O sea, a la señora es a la que fui explorando, porque dentro de todo lo que sea, obviamente pues la señora no sabía lo que era registros acásicos, no sabía lo que era reencarnación, no sabía nada de ese tipo de cosas, no lo toqué para nada, pero fue a ella a la que fui investigando y fui aplicando y hice cambiar de su manera de forma de pensar, etcétera. Fue una mujer totalmente renovada la que me llevó por última vez a la niña, a la última terapia que le hice, ¿sí? Ya no hubo de otra. La señora cambió su mentalidad totalmente, totalmente, era otra mujer. Y por lo tanto, al solucionar ella su paquete de conducta, ¿sí? Sus emociones, las emociones que le transmitía a su hija, la hija se empezó a liberar de las emociones que ella le transmitía. Ya no hubo necesidad de estar haciendo reflejo, recepción de esas emociones, ¿sí? Y entonces sus órganos dejaron de fluir la energía negativa que originalmente le transfería a la madre. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, eso fue. ¿Y qué fue lo que tuve que hacer? Buscar precisamente en los registros acásicos de esta persona dónde estaba el problema. Ella muy fácilmente se deshizo del problema recargándolo sobre de la hija. La que tenía que haber tenido el cáncer cérvico-uterino era ella, lo recargó sobre de la hija. La hija espiritualmente se ofreció a cargar con ese problema. Era un contrato espiritual entre la madre y la hija, era un contrato en donde la hija se estaba comprometiendo a cargar con ese problema y si era necesario llegar a trascender, ¿sí? Para solucionar el karma emocional de la madre. Ahí es donde estaba el problema, ¿sí? La madre recargó sobre la hija por un contrato espiritual entre ellas dos para que la hija cargara con eso y si era necesario llegar a trascender para solucionarle el karma a ella. La hija fue la que se ofreció. Obvio, ustedes dicen, ay, ¿cómo va a ser la niña? Era una beba. No, me estoy refiriendo que antes de encarnar como espíritu fue el que se ofreció, ese espíritu fue el que se ofreció para solucionar el karma del espíritu que fue la madre. Ujú. Fue un acuerdo espiritual. Ajá. Entonces ahí es donde se va. Ahí es donde se ve. Entonces, ese contrato espiritual fue el que hice que se disolviera para que este espíritu se viera libre de cualquier responsabilidad y que ella solucionara su problema. ¡Prac! Así fue. Y así sucedió. ¿Sí? La niña se curó y no hay más. Y todo gracias a qué? Gracias a que se hizo precisamente la lectura de registros acásicos y se encontró dónde estaba el contratito y se disolvió y punto tan tan, se acabó. Se acabó, ya no hubo más. Entonces, así como eso, muchísimos pacientes, sin necesidad, como lo hacen el doctor Newton y el doctor Brian Weiss, sin necesidad de someter a una hipnosis a través de lo que es la reflexología y la terapia integral que hacemos las personas que capacité y un servidor, muchas personas ven solucionado su problema porque se encuentra dónde está la emoción negativa que está ocasionando ese problema físico y se curan. A la vez de que cambian precisamente su paquete de emociones y dejan de estar padeciendo este tipo de cosas. ¿Ya me entendieron? ¿Ya me entendieron?
Entonces, es necesario para muchos estudiar, recibir esa iniciación para poder hacerlo, pero hay personas que lo traen de a gratis, y a las que lo traen de a gratis se los digo, tengan mucho cuidado con que si tienen esa capacidad de lectura de vidas pasadas, o sea, de registros acásicos, tengan mucho cuidado a quién se lo están haciendo, cómo se lo están haciendo, porque se pueden llegar a meter en un problema muy fuerte y las consecuencias no es que sean graves, pero simple y sencillamente las consecuencias para una persona que está leyendo, que está recibiendo esa lectura, ¿sí? Para una persona que está recibiendo esa lectura puede ser traumático y puede dañarse su futuro, ¿sí? Podemos llegar a modificar el futuro de esa persona y que no era necesario modificar su futuro, ¿sí? Pero también igual podemos llegar a tener un problema con esa persona porque si es escéptica y nosotros salimos con ese tipo de cosas, podemos llegar a perder esa amistad. Así es que tengan mucho cuidado si es que ustedes tienen esa cualidad innata de poder hacer la lectura de registros acásicos, ¿sí? De ver, de husmear en las vidas pasadas, no lo que han hecho en esta vida, sino lo que hicieron en otras vidas, ¿sí? Si tienen esa capacidad, tengan mucho cuidado en el manejo eh, de ese don. Okidoki. Bueno, pues mi nombre es Genaro Rocha. La semana que entra va a estar muy interesante. Se llama Relaciones Comunitarias. El objetivo de esa clase va a ser que ustedes conozcan cómo es que se establecen las relaciones para la formación de familias, interacción con quienes nos han lastimado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, pues eso es lo que vamos a tener. La clase que entra es la clase número 13. Ya nos acercamos a la última fase de lo que es el curso, pero esto está cada vez más interesante. Vamos a tener nuevo ciclo de estudios, y si tú has estudiado alguna otra materia conmigo, no seas malita, aquí en el WhatsApp házmelo saber. Si tú estás en el YouTube, te repito mi número telefónico para que me llames y me pidas informes acerca de los nuevos paquetes de estudio que va a haber. Es el 55 16 52 8709. 55 16 52 8709, para que me llames y me preguntes, me pidas informes acerca de los nuevos paquetes de estudio. Y si ustedes, les repito, ya estudiaron algo conmigo, háganmelo saber ahí en el WhatsApp, por favor. Si se los pido ahorita de favor, háganmelo saber ahí en el WhatsApp. Y si alguna materia falta de estudiar conmigo, háganmelo saber si les interesa estudiarla. Se los agradezco muchísimo, gracias de verdad, nos estamos viendo la próxima. Mi nombre es Genaro Rocha, pásensela bonito. Tan tan.